Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues empezamos por la gracia de Dios. Vaya que sí, por la gracia de Dios, si no, ¿dónde iría yo? Esta cuarta catequesis de los ejercicios que, siendo para la comunidad María Madre de los Apóstoles, gracias a las nuevas tecnologías, pueden correr por todo el mundo, por lo menos por todo el mundo hispano, y me consta que son muchos los que, gracias a Dios, la están escuchando. Ya sabéis, es María, Madre del Discipulado, María, Madre de todos los discípulos de Jesús. Por lo tanto, Madre nuestra, tanto mía que doy esta catequesis, como vuestra, los que las escucháis. Junto a la cruz de Jesús, este es el título de la catequesis de hoy. Junto a la cruz de Jesús. Junto a la cruz de Jesús, María y el discípulo amado. Daremos dos catequesis sobre este mismo tema, que van a ser esta, que es la cuarta, y si Dios quiere, la próxima, que evidentemente será la quinta. La cuestión es si no hay discipulado, si no nos lleva por un camino hasta llegar, cada uno de nosotros, a ocupar el lugar del discípulo amado, es decir, junto a la cruz de Jesús. En las cosas normales, por así decirlo, cuando hay la ejecución de un reo, hablo de un culpable, no de Jesús, pero fue ejecutado, fue crucificado. Digamos que la madre es como quien dice, llevada, apoyada por alguien, por su marido, por uno de los hijos, por un cuñado, por una amiga, es llevada así porque no puede más. En este caso, llegamos junto a la cruz de Jesús como llegó Juan. María fue la fuerza de Juan para llegar al pie de la cruz. Porque durante la última cena el miedo se apoderó de todos los apóstoles, incluido Juan. Y entonces esta catequesis bellísima del Evangelio, en que no es que Juan saque fuerzas de flaqueza, no, es que todos se escandalizaron, lo dijo Jesús en la última cena. Todos vosotros os vais a escandalizar esta noche de mí, de que el Mesías muera crucificado por su propio pueblo y muerte de cruz. Este Mesías esperado por Israel lo va a matar, lo va a llevar a la cruz, y eso es un escándalo, Dios no puede permitir esto. Y Jesús profetizó que todos se iban a escandalizar. Y esta es la razón más que evidente, súper evidente, no es una ocurrencia, no es una suposición, para pensar, para creer que Juan, escandalizado igual que Pedro, igual que Santiago, igual que Tomás, porque Jesús lo había dicho, no me lo estoy inventando yo, llegó hasta la cruz de Jesús, no apoyando él a la Virgen María, como eran todos los demás casos, sino María, la Madre, acostumbrada al sufrimiento, acostumbrada a sobrellevar sobre su alma las humillaciones de su hijo, que las vio desde el primer día que predicó en Nazaret, como ya lo sabemos, fue el que llevó con su entereza, con su fuerza, con su fe, al discípulo amado al pie de la cruz. Sabemos cuál es el camino. Sabemos que vamos, evidentemente, cargados por nuestro buen pastor. Esto
está en la Escritura y por lo tanto lo tenemos que decir tal cual. Pero eso no quita el por qué dijo Jesús, ahí tienes a tu madre. Porque cuando ya el buen pastor, tan maravilloso y extraordinario y tan cariñoso y tan amoroso, que tantas alegrías nos ha dado en la vida, que tantos sentimientos en el corazón nos ha dado, cuando está desdibujado, porque nadie cree en él, porque le insultan, porque todo esto lo vemos en la sociedad, nos tambaleamos. Necesitamos ir con la madre al pie de la cruz. Ese es nuestro sitio donde maduramos, donde crecemos y donde se refrenda nuestro título de discípulos de Jesús el Señor. Y alguien me dirá, padre, ¿y discípulo amado también? Jesús solamente tiene discípulos amados. No tiene discípulos que a uno les da un 10, a otros les da un 8, a otros les da un 3, y a otros apenas rasante. No, Jesucristo eso no lo conoce, ni lo quiere conocer. El discipulado solamente tiene, digamos, una dimensión, ser amados por Jesucristo. Por tanto, todos los que, de una forma o de otra, cayendo 1000 veces, mirando muchas veces para atrás, somos llevados por el amor, y en este caso también cuenta el amor de la Madre, María, al pie de la cruz. Somos discípulos amados de Jesucristo, todos, absolutamente todos. Lo cual quiere decir, discípulos amados, que tenemos, por ejemplo, también esta posibilidad real de recostarnos en el pecho de Jesús como Juan en la última cena. ¿Qué significa recostarte en el pecho de Jesús? A ver, dejémonos de películas rosas, ¿vale? Porque no va por ahí. No, no va por ahí. No es una película de rosa, ¿eh? Esto no es Sisi emperatriz, ¿eh? Esto no es sonrisas y lágrimas, no. Esto no va por ahí. ¿Sabéis por qué no va por ahí? Porque es infinitamente mayor. Recostarse en el pecho de Jesús, el pecho es la sede de la sabiduría, es la sede del corazón. Es la sede de la palabra. Y por ejemplo, esta profecía bellísima, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, está profetizando la actitud de Juan recostándose en el pecho de Jesús. Y la nuestra. Porque nuestra tranquilidad, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro crecimiento consiste en saber recostarnos en el pecho de Jesús. Padre, ¿y qué tiene que ver las verdes praderas con la palabra? Bueno, pues para no entrar en muchas citas bíblicas, nos quedamos en lo que nos dice el maravilloso padre de la Iglesia, San Agustín, que partiendo de la Escritura, dice que las verdes praderas donde Jesús hace recostar a sus ovejas es la palabra, las verdes praderas de la Escritura, y que están simbolizadas en el pecho de Jesús, que es la sede de su corazón, por lo tanto, la sede de la sabiduría, la sede de la fortaleza, la sede de la palabra viva y verdadera, de la palabra que es vida y espíritu. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mucho me temo que muchas devociones de por ahí, que no son malas, repito, no te lleven a esto. Lo digo para tu criterio y ya no insisto más. Pero mucho me temo de que no te lleven a esto. Lo digo para tu criterio, y de ahí no paso, porque ya está la libertad de cada uno escoger esa espiritualidad del Evangelio que le transforma totalmente y que te enseña a descansar en la tribulación. Te enseña a descansar cuando estás al pie de la cruz. Te enseña a descansar cuando Jesucristo es despreciado públicamente en la sociedad, ignorado, pasan de él olímpicamente, y tú estás ahí como un bobo al pie de la cruz. Entonces Él te enseña a descansar y te dice, no temas, yo soy el Hijo de Dios, no te has equivocado. Yo soy la fuente de tu vida, la fuente de tus alegrías, la fuente de tu felicidad. Yo soy la razón por la cual vives. Porque mucha gente que pasa de Dios llega un momento en que no encuentra ni por qué la razón del vivir.
porque el castillo que se construyó empieza a caerse con la edad, con la enfermedad, con los disgustos, con tantas cosas. No se lo deseo a nadie, pero la vida en ese sentido es muy cruel y lo sabemos todos. La vida es muy cruel en ese sentido y pobre del que no tiene la roca donde apoyarse, que es Jesucristo el Señor. Y mira por dónde, como la sabiduría de Dios está a años luz de la nuestra. Esta roca, donde nos apoyamos, apoya nuestra vida para que deje de ser cruel, es la que se levantó al pie del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta roca se manifestó con toda su fuerza y con todo su poder cuando dijo al mundo entero, a todo el mal del mundo, representado en Pilato y el ejército romano y los soldados y los dirigentes religiosos de Israel, no habéis podido con Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es nuestra esperanza, este es el sentido de estar al pie de la cruz. Por supuesto que esto no tiene que ver con ninguna devoción. Esto es infinitamente superior a todas las devociones del mundo, que repito, a lo mejor no te llevan hasta el pie de la cruz, al menos con esta claridad que el Señor nos lo está diciendo hoy a vosotros y a mí. Y yo tengo mis devociones, que conste, pero las pongo en su lugar. Al llegar al pie de la cruz, dejo que me lleve la palabra de Dios, Jesús vivo en la palabra, y mi madre, que es madre de la Iglesia, que fue la que sostuvo y llevó a Juan cuando, de hecho, tal y como Jesús había profetizado, todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche. Alguien me preguntará por la cita. Mira, no la tengo aquí a mano, no la voy a buscar porque no quiero perder tiempo. Sé que está en el Evangelio de San Mateo. Podéis mirar cuando empieza ya, pues eso, la última cena, creo que es después de la última cena, capítulo 25, el 26 o por ahí lo podéis ver como realmente no estoy exagerando ni una coma. Todos os vais a escandalizar de mí esta noche. Y el discípulo amado se dejó llevar por la madre de la Iglesia con la intuición de que ella tendría la fuerza para ella y para él para poder llegar. Qué bonita es la fe, qué maravillosa es la fe. No hay nada más maravilloso que alcanzar el discipulado. Todos los reinos de este mundo no valen en absoluto, no valen lo que es el discipulado, nuestro llegar a ser discípulos de Jesús. ¿De qué nos sirve que todo el mundo te quiera? Por lo que eres, por lo guapo que eres, por tu dinero, porque sabes cantar, porque sabes pintar, porque sabes aquí, porque sabes preparar, porque sabes organizar, por eso, por lo otro. Si es un amor con fecha de caducidad, todo esto se difumina comparado con el amor que Dios te tiene cuando ve paso a paso cómo vas llegando al pie de la cruz. Y los demás amores, Padre, los demás amores, no los desprecies siempre que tengan el sello de Dios. No los desprecies, el amor de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus padres. No los desprecies, pero que sepas que tienen un límite, empezando por el límite de la muerte. Se mueren ellos o te mueres tú. El amor que no muere es el de Jesús. Es el amor que es fiesta continua. Al pie de la cruz estaban María y el discípulo amado. Estaban también María Magdalena, María de Cleofás. Era lo normal, como mujeres para acompañar a María. ¿De acuerdo? Era normal que acontecía, que acontecía en las ejecuciones. ¿Son dignas de aplauso estas dos? Por supuesto que sí. Allí nació la Iglesia, al pie de la cruz, como dice, ya os he dicho otras veces, ¿no? Los santos padres de la Iglesia, de su costado salió sangre y agua. La sangre, que es la Eucaristía, el agua, que es el bautismo, y las dos, tanto la sangre como el agua, simbolizan la eficacia, la fuerza infinita de la palabra de Dios. Allí nació la Iglesia, y ahí estaban, como os dije otras veces, 4 personas despreciadas por Israel, granos de mostaza, los más pequeños de todos,
que se siembran en el campo. Allí nació la iglesia con estas 4 personas. Para los que tenéis aires de grandeza, que queréis que todo el mundo os aplauda, cuidado que os vais muy equivocados, ¿eh? O vamos, ¿qué queréis? ¿Que yo no tengo también estos aires de grandeza? No, ahora yo le pido a Dios que me dé las alegrías eternas que Él sabe darme cuando doy pasos al pie de la cruz. Estoy con los míos. ¿Quiénes son los tuyos? Primero estoy con Dios. Estoy con mi Madre María. Ese es el verdadero amor a la Virgen María. Lo demás se lo lleva el viento también. Dejarme acompañar por ella al pie de la cruz, como se dejó acompañar Juan, el discípulo amado. No. Así es, esta es la verdadera devoción a la Virgen María. Sí, la que te lleva al pie de la cruz. Bueno, así estamos, junto a la Jesús. Vamos a ver un texto profético bellísimo, del Antiguo Testamento que nos recuerda, que nos lleva, no es que nos recuerda, nos lleva a este grupo de 4 personas. Lo estamos centralizando, evidentemente, y no creo que esté haciendo ninguna injusticia, en María y en Juan. El discípulo amado entran también las otras 2. María Magdalena, por supuesto que sí, y María Clopas. Bueno, hablo de Moisés. Las experiencias que Moisés tiene de Dios son bellísimas, una detrás de otra. A un cierto momento, Dios le parece que está casi palpando, tocando a Dios. Dios le habla. Cada vez que le habla, su cuerpo como que se transforma, su cuerpo se ilumina. Se habla del brillo del rostro de Moisés, que incluso pudieron ver los israelitas, ¿no? Era la palabra que brillaba dentro de él. Y ya Moisés, ya es tanta la intimidad, tanta la intimidad, que le dice, déjame ver tu rostro. Y os leo el texto. Dijo Moisés, déjame, por favor, ver tu gloria. Gloria y rostro significan lo mismo en la espiritualidad bíblica. Y por eso habéis oído hablar siempre esta expresión, la gloria del rostro de Dios. Vale. Entonces se puede traducir, y de hecho algunas Biblias traducen, déjame ver tu rostro. Dios le respondió, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia de quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro, lo veis como gloria significa rostro, pero mi rostro no podrás verlo porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Y luego dijo Dios, mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Bueno, ¿qué os parece? No puedes ver la gloria de Dios. Es como si te metes en un horno de fuego, quedas calcinado en 10 segundos. Y Dios es mucho más que un horno de fuego. Es el fuego glorioso, el fuego del Espíritu. ¿Quién puede habitar el fuego de Dios? Dice Isaías. No puedes. Y por eso hay personajes de la Escritura que cuando Dios se les muestra, dice, voy a morir porque he visto a Dios. Les manifestó algo de su rostro, algo de su gloria. Pero hay una profecía bellísima. Hay un lugar junto a mí y tú te colocarás sobre la peña. ¿Qué lugar junto a Dios donde podemos ver su rostro? Entre velos, como dice San Pablo, pero podemos verlo. ¿Cuál es ese lugar junto a Dios? ¿Todavía no lo sabéis? Volvemos a leer el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús. Ahí está la profecía cumplida. Ahí Dios agonizante habló a la iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Padre, ¿y por qué la cruz? Bueno, primero, de por qué la cruz,
esa respuesta creo no la puede dar así como así cualquier hombre. Esa respuesta te la va a dar Dios cuando estés al pie de la cruz, como se la dio a su madre y a Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. No os habéis equivocado. Todo el mundo se ha equivocado, vosotros no. Habéis encontrado la verdad de vuestras vidas, porque habéis encontrado la verdad de Dios. Padre, usted no conoce mi cruz. A ver, ¿te parece poco con que conozca la mía? ¿Que tengo que conocer la tuya? La tuya es entre tú y Dios. ¿Qué vas a ir llorando ahí de esquina en esquina, hombre? ¿Eh? Vamos, hombre, que pareces el tonto de la película, llorando a toda parte, ¿no? Diciéndolo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que ser cristiano es una película lacrimógena? Que tienes que ir llorando de persona en persona, lo que te han hecho, lo que te han dejado de hacer. Ya, pues deja a Dios en paz. Si ya lo has contado a los hombres, deja a Dios en paz. Hay un salmo precioso, creo que es el 56 o el 57, en que el salmista, justamente profetizando la figura de esos cuatro al pie de la cruz, dice: recoge mis lágrimas en tu odre, las tienes que conocer tú nada más. Porque cuando tus lágrimas las conoce Dios, se convierten en diamantes, en perlas preciosas. Son tu tesoro en la vida eterna. Así es, entre tú y Dios, si no tienes secretos con Dios, si todo lo que te hacen lo cuentas a los demás, no te interesa tener secretos con Dios. Los demás te consuelan mejor que Dios, ¿verdad que sí? Y por eso vas donde los demás. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando contamos nuestras cosas a Dios, lo que no has hecho, hacemos como las segundas ediciones de los libros. Corregido y aumentado. O más todavía, corregido, aumentado e inventado. Porque somos así, de débiles. Feliz el hombre que sabe llorar en el hombro de Dios, en el corazón de Dios. Nada se nos dice de las lágrimas de María, pero indudablemente lloró. Y Juan también lloró. Pero se consolaban con el crucificado sabiendo que estaban con Dios. Estaban delante de Dios. Ellos conocían la Escritura, sabían que en ellos se estaba cumpliendo la profecía de Dios a Moisés. Hay un lugar junto a mí. ¿Y por qué no vamos todos? Porque hasta nuestra propia sensibilidad nos dice que ese lugar es maldito. Es el lugar donde te insultan. Es el lugar donde Dios no es nada ni nadie. Al pie de la cruz. Es el lugar donde te insultan, el lugar donde Dios no es nada ni nadie. Vamos a leer un salmo, a ver si eso que estoy diciendo, de que el lugar al pie de la cruz es el lugar donde te insultan, a ver si es así, o son cosas propias de la imaginación del Padre Antonio. A ver, chicos, despertaos. Es posible que tenga buena imaginación. No digo que no, pero sí os digo una cosa. Si yo quisiera hablar o trabajar o escribir con mi imaginación, creedme, me sería más rentable escribir novelas. No me irían a dar el premio Nobel, por supuesto que no, pero creo que no viviría nada mal si diera rienda a mi imaginación para escribir. Dramas, dramones y dramines, con un toque de comedia, como son estas catequesis. ¿De acuerdo? No. Aquí hablamos de palabras de vida. De palabras de vida. Y hay este salmo en que el salmista, lleno del Espíritu de Dios, como os he dicho muchas veces, no hay salmo que no esté lleno del Espíritu de Dios, anuncia lo que va a pasar al pie de la cruz. Sí, lo anuncia siglos antes. Dicen de este hombre sufriente, que evidentemente es Jesucristo, pero es también los discípulos del Señor,
Por ti, dice este salmista, hablando con Dios, sufro el insulto y la vergüenza cubre mi rostro. Para mis hermanos soy un extraño, un desconocido para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu casa y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. ¿Cómo no podemos ver aquí, en primer lugar, a Jesucristo, el gran insultado al pie de la cruz, un extraño para sus hermanos, un extraño siendo el Mesías para los sumos sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, para todo el pueblo, un extraño, y de extraño pasó a ser indeseable, con menos categoría que Barrabás. Ahí está dicho todo, ¿no? ¿Nos habéis dado cuenta de que seguimos a Jesucristo? El que fue pisoteado por encima de Barrabás. ¿Sí? ¿Qué quieres? Claro, es que como tú ves a Santa Teresa, en el altar de tu pueblo, y tú te pareces a Santa Teresa, sí, en el blanco de los ojos te pareces a Santa Teresa, te ves ya en la peana del altar de la iglesia de tu pueblo, ¿no? Eso es. La señora Filomena, exactamente, la santa de nuestros días. O si hablamos del Padre Antonio, ahí tenéis al nuevo San Francisco. Tócate las narices, hombre, déjate de tonterías. Ponte a escribir dramas o ciencia ficción antes que pensar en esas tonterías. Al pie de la cruz encontramos nuestra gloria. Al pie de la cruz no estamos los fracasados, hombre. Los fracasados son los que viven en este mundo sin haber salido nunca de él. ¿Qué significa sin haber salido nunca de él? Sin haberse abierto a Dios. Ese sí es un fracaso vital. Eso sí que es un fracaso vital. Total, existencial. Toda tu vida tuvo un principio en este mundo y un fin en este mundo sin haber hecho la experiencia de Dios. Tampoco un gato hace la experiencia de Dios, ni un árbol. Eres un producto de la naturaleza. Los triunfadores estamos al pie de la cruz. Hemos vencido el corsé de este mundo. Hemos vencido el paréntesis de este mundo. Hemos vencido el absurdo de este mundo. Filósofos que han dicho la vida es un absurdo, porque tiene un principio y un final y ahí se acabó todo. No hay trascendencia, no hay otra vida, es un absurdo. ¿Para qué tanto vivir, tanto luchar? Encima de la gente ni te lo agradece. Y luego la gente ni siquiera te lo agradece. Y tus hijos son mayores y con muchos mimos te ven a una residencia. Después de que tú has dado la vida por ellos, te has matado a trabajar para que fueran médicos o ingenieros o lo que fuera. Y encima te halagan y te abrazan y te van a ver al principio cada semana, después cada mes, después con un poco de suerte en tu cumpleaños. Son tan tontos, tan tontos, tan tontos que a lo mejor estás con pulmones artificiales y por tu cumpleaños te lleva una caja de puros. Sí, la estulticia en persona. No, no riáis, que esa tontería se apodera de nosotros cuando Dios no habita en nosotros. Dios me libre de juzgar a nadie. Estoy diciendo que el mundo no nos da salida. Y a un momento que nos retorcemos cada vez más. Se nos muere la compasión que un día tuvimos, porque el mundo es cruel. Cuando la vida es cruel, el mundo es cruel. Y lo mejor de ti se empieza a apagar. Al pie de la cruz eres hombre. Al pie de la cruz eres mujer. Al pie de la cruz eres persona. Al pie de la cruz naces como hijo de Dios. Al pie de la cruz participas de la gloria de Dios. ¿Sabéis por qué Jesús cantó el canto de victoria y dijo frente al mundo entero que le había llevado a la cruz, representado en Roma y en Israel? Ahí estaba representado todos los poderes del mundo. ¿Por qué dijo ante estos cuatro: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Sabéis por qué? Para enseñarnos a todos a morir. Para enseñar a estos cuatro a morir. Y a todos nosotros. Morimos diciendo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué lo encomiendo, Padre? Porque lo conoces, porque habitas en él, porque lo has llenado de tu luz, lo has llenado de tu gloria, lo has llenado de tu presencia. Hemos tenido intimidades profundas. Me has partido a la palabra tantas veces y he visto tu gloria en la palabra. He visto que estaba llena de espíritu, de vida. He bebido de tu manantial, Señor. Tan fuerte, tan fuerte. Y esta palabra, a un cierto momento, ha sido tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que he podido entender que ese pedazo de pan que se consagra en la Eucaristía es tu cuerpo. Pero no os dais cuenta. Mirad, os voy a decir una cosa que os va a gustar. Es relativamente normal que haya personas, o que nos pueda pasar en épocas de nuestra vida, de decir, pero bueno, ¿realmente está el Señor en un trocito de pan, en una hostia consagrada? ¿Está ahí el Señor? Nos pueden venir esas tentaciones, pues todo el mundo las ha tenido, unos más y otros menos. Algunos no la han superado y han dejado de querer la Eucaristía, pues ya lo sabéis. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú haces una experiencia fuerte de la palabra y te das cuenta de que la palabra se te abre, que es Jesús que te está partiendo el pan de su palabra, y se te estremece el alma y el cuerpo ante la palabra porque estás ante Dios. Esto pasa a todo aquel que ama la palabra. No hay privilegiados, no, Dios no tiene privilegiados, Dios no tiene enchufados, Dios no tiene preferidos en este sentido como tiene un maestro de escuela, con perdón. Repito, con perdón, es para que nos entendamos. Porque hay maestros de escuelas que son totalmente incorruptibles, que no tienen ningún preferido. Pero es para que me entendáis. Jesús abre esto a todos los que aman su palabra y van hacia ella un día y otro día. Y saben contemplarla. Y saben sentarse en el sillón de su casa y abrir un salmo de laudes y esperar. Y Dios se le va abriendo y se le va partiendo. Bueno, cuando esto pasa, y hoy pasa en millones de personas, aunque tú todavía no te hayas enterado, tendrás que saber escoger tu espiritualidad para que te pase. Bueno, pues cuando esto pasa, repito, un día te viene una iluminación. ¿Cuál? Pues la de decir, vamos a ver, si en la página de un libro, en ese salmo, he visto a Dios y Dios se me ha manifestado con una sabiduría que no es de este mundo, ¿qué problema hay en que no esté en un trozo de pan? Si es más difícil que esté en un libro. ¿Veis cómo Dios nos da la fe escalonada? Cuando tú eres capaz de ver, porque Dios te lo hace ver así, porque Dios es tu Maestro, Jesús, que Él está en la palabra, que te habla, te la traduce, te llena de su espíritu. Mis palabras son espíritu y vida. Cuando tú vas haciendo esa experiencia que va siempre en crecimiento, no es como un milagro. Un milagro, y creo en ellos, se te da y se acabó. La palabra es un milagro continuo, de un día para otro y siempre creciendo más. Cada vez un Dios más cercano, más luminoso. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y llega un momento en que cuando recibes el cuerpo de Cristo, te das cuenta de que el Señor está en ese trocito de pan. Y entonces tú ya sabes que es Dios que viene a ti. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Pero no culpemos a Dios de que nos abandone. No, Él nos ha mostrado el camino. A Jesús lo insultaron al pie de la cruz, como lo sabéis, ¿no? Le insultaron. Mirad, cuando el hombre se pone a ser cruel, yo creo que la crueldad es casi infinita. Sí, os lo digo en serio. La crueldad es infinita. Mirad hasta qué punto llegó el odio
de todo Israel, repito, todo Israel, porque todos votaron a favor de Barrabás. ¿Hasta qué punto llegó, repito, el odio de Israel hacia Jesús? Para que veáis cómo trabaja el demonio. ¿Qué crees? ¿Que el demonio no existe? Basta ver la pasión del Señor para ver algo escándalo, lo nunca visto en ninguna ejecución que se haya hecho en el mundo. Y se hace todos los días. ¿Ha habido un odio así? Pues a este Jesús, el que le partió los panes, el que resucitó a Lázaro, el que dio vista a los ciegos, aquel al cual miles y miles de personas vieron hacer milagros, jamás hubo tanto odio. También en estos, jamás, en todo lo largo de la historia, hubo tal concentración de odio. No tuvieron bastante con humillarle, no tuvieron bastante con juzgarle, juicio inicuo, no tuvieron bastante con humillarla hasta el extremo. Por ejemplo, hago aquí una intercesión brutal. Que es cuando llevan a Jesús. Esperad un momentito, por favor. Cuando Pilato se quiere quitar de en medio el asunto de Jesús porque no le gusta nada, eso huele muy mal, no le gusta, no está de acuerdo con los judíos. Y bueno, al ver que es de la jurisdicción de Herodes, se lo lleva a Herodes. Y Herodes, no digo los adjetivos que iba a decir, no sea que haya censura por ahí y me corten la cabeza. Pero sí os voy a decir una cosa, los epítetos o adjetivos los vais a decir vosotros acerca de Herodes. Se alegró de que llevara a Jesús, Pilato le llevara, había oído hablar de él, de sus muchos milagros y tal, se alegró muchísimo. Y os leo el texto. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él, milagros, ¿verdad? Y esperaba presenciar alguna señal, algún milagro que hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. ¿Qué va a responder? ¿Qué va a responder Jesús? Si es un hombre que ha apostado por la mentira, que ha excluido ya la verdad de su vida. También murió por él, que coste, cuidado. Una cosa no quita la otra. Y estaban allí los sumos sacerdotes, los escribas, acusándole con insistencia ante Herodes, que coste. Como Jesús no quiso hacer ningún milagro, repito, como Jesús no quiso hacer ningún milagro, le despreció, después de despreciarse y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y se lo devolvió a Pilato. ¿Qué vestido? El vestido rojo. ¿Eres rey, no? ¡Hala! Pues el vestido de los locos. Se lo devolvió a Pilato. Está loco. Sí. Toda la crueldad del mundo se condensó en la pasión del Señor. Cuando digo toda, es toda. ¿Qué pensáis de la Virgen María? Porque estas noticias le llegarían a ella. ¿Cómo pudo tener fuerzas para llegar hasta la cruz? Cuando le dicen, oye, hasta donde Herodes pensamos que ahí va a pasar algo bueno, él no quiso hacer ningún milagro. No, tiene que cumplir la voluntad del Padre, que era morir. Y por eso no hizo ningún milagro. Y quizá en ti no va a hacer el milagro que tú pides para que puedas llegar al pie de la cruz. Si Dios lo hace todo bien, hombre. Dios lo hace todo bien. Pues toda la maldad del mundo, como digo, se condensó al pie de la cruz.
No tuvieron bastante con condenarle, con humillarle, con escupirle, con vestirle de loco, con que jugaran de él, con que los soldados se rieran de él, pusieran una caña como cetro, salve rey de los judíos, bofetada por aquí, bofetada por allá. No fue bastante para el mal de este mundo, no fue bastante para toda la porquería que hay en la mente, si podemos llamarla, de Satanás. Y esa miércoles, esta porquería, esta crueldad infinita, repito, infinita de Satanás, pasó a la mente y al corazón de los sumos sacerdotes, de los escribas y fariseos, que seguramente ese día también había rezado. Y al pie de la cruz, ¿qué pasó? Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza. Tú que destruyes el santuario, lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo. A otro salvó, decían los sacerdotes, y con ellos escribas y fariseos, a todos, porque se salve y creeremos en él, que baje de la cruz. Solamente el demonio podía pronunciar esas palabras. Padre, ¿dónde están estas palabras? Bueno, si es al pie de la cruz, me imagino que no fue en el nacimiento, ¿no? No fue cuando fueron los pastores, ¿no? A ver, piensa un poco, ¿qué pasa está la cabeza? ¿Qué tienes la cabeza? ¿Solamente para peinarte? Pues mira los evangelios de la pasión del Señor y lo verás, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Todo eso. La crueldad infinita. Y este salmo que he leído antes dice, las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Ahí es donde realmente Dios ve que tú quieres ser su discípulo. Cuando participas de las afrentas de Jesús. Al pie de la cruz. Cuando participas de las afrentas de Jesús. Y da gracias a Dios de que solamente por misericordia de Él, porque un día alguien te invitó a ser cristiano, porque un día alguien te invitó a volver a la iglesia, porque un día alguien te presentó un sacerdote para que te reconciliaras con Dios, porque un día, y así tantas cosas, te invitó en tal grupo, en tal movimiento. Incluso, pues, descubriste la vocación al sacerdocio en la belleza infinita del Evangelio. Da gracias a Dios que por todas estas cosas estás entre los afrentados al pie de la cruz, y no entre los que le afrentan día y noche, generación tras generación. Da gracias a Dios por estar escuchando esta catequesis que nos hace amar nuestro lugar. No porque seamos masoquistas, al contrario, porque somos infinitamente sabios y queremos participar de la gloria de Dios. Queremos que se nos grabe en el alma y en el corazón las últimas palabras de Jesús, porque las dijo para decir al mundo entero que había triunfado sobre Satanás, sobre el mal de este mundo, había triunfado sobre todas las tinieblas, y de paso, para que tú y yo aprendiéramos a morir, porque estas son nuestras últimas palabras, o deberían ser. Padre, Padre, que has tenido piedad de mí. Padre, que me has llamado. Padre, que me has soportado. Padre, que has tapado tu rostro ante miles de caprichos en mi vida estúpida. Caprichos incluso cuando tenía 40 y hasta no sé cuántos años más. Padre, Padre, que me has mantenido aquí al pie de la cruz. Padre, 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 en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es nuestro canto triunfal. Jesús lo dijo para decir que Satanás había sido vencido, pero lo dijo también para que tú aprendieras a morir, para que yo aprendiera a morir. Hermanitos y hermanitas, no sé cuál es la cruz que nos aflige, yo sí cuál es la mía, y las vuestras no las sé. Ojalá solamente lo sepa Dios, porque entonces es muy gloriosa. Hombre, si tienes un cáncer, pues lo tendrá que saber tu familia. Pues ya sabéis a qué me refiero. Sobre todo las cruces morales, estas humillaciones, estos desprecios. Cuando los pones en manos de Dios y no en manos de quien sea,
repito, se convierten en diamantes que ya te dan la vida. Sí, te dan la vida cada día, porque Dios es el que ni te deja ni te abandona. Y Dios te ama infinitamente cuando tú confías en Él. Las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cayeron sobre María de Nazaret, la madre. Sobre ella, muchísimo más que sobre todos los demás. Por eso de ser madre. Y una madre siempre es una madre. Y María empezó a sufrir, ya hablando de la vida pública de Jesús, como madre y como hija de Israel. Sufrimiento casi infinito. Viene el Mesías y le desprecian en la primera predicación de Nazaret. Viene el Mesías, expulsa a los demonios de la sinagoga, para decir que ahí, a pesar de tanta oración, había mucho demonio, moviéndose de una parte a otra. Y le dicen que lo ha expulsado porque él es un demonio más. Expulsa por medio de los demonios, dijeron. Cuando le dicen que es un mentiroso, que es un embaucador, cuando le proclaman loco delante de todos, vestido con esa capa roja, diciendo, ahí tenés el loco de turno, se cree el Mesías, se cree hijo de Dios. Y todo eso, todo esto, por este despecho de Herodes, porque no quiso Jesús hacer un milagro. El camino de la cruz ya estaba abierto. Un milagro no le iba a echar atrás de su camino en la cruz. Al margen de que Herodes pudiera captarlo o no, pero sobre todo porque el camino de la cruz ya no tenía vuelta atrás. Y un milagro a lo mejor podría haber hecho que Herodes dijera, este señor queda libre. No. Renunció al milagro para poder cumplir su misión. Esto vale para ti y para mí. María al pie de la cruz, junto a la cruz de Jesús. Hermanos, así es, junto a la cruz de Jesús. En estos desprecios y desprecios y desprecios, quiero leeros uno que a mí me llama mucho la atención. Evidentemente, un acontecimiento orquestado por los escribas y fariseos. Es tremendo, ¿eh? ¿Y qué vas a hablar? ¿De la maldad de esos hombres? ¿Y para qué? Te sirve a ti y a mí que nos cebemos, sondeando la maldad de esos hombres. No es para esto. Es para decirte a ti y a mí que lo mismo que Satanás trastocó totalmente la mente y el corazón de estos hombres que rezaban todos los días, te la puede trastocar a ti y a mí también. Por esto hay que decirlo, para que el padre de la mentira deje de engañarnos. Pues mirad qué engaño. Mirad este engaño brutal. Leo, si es aquí, es un texto muy importante, sí lo voy a leer con mucha calma. Juan, capítulo 7, el versículo del 40 en adelante. Jesús acaba de decir públicamente, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. De su seno, de su corazón, sale la palabra que tú has abrazado. Sale en forma de bendición, sale en forma de perdón, sale en forma de abrazo a tu enemigo. ¿Por qué crees que es la palabra? Un dato intelectual. Venga, hombre, por favor. La palabra que tú guardas dentro de ti es una fuente de agua viva que, repito, sale en forma de predicación como este momento. En forma de abrazo al que humillaste, al que te humilló. En forma de limosna al pobre. En forma de reconciliación con aquella persona con la que no te hables porque te fastidió la vida. Todos tenemos en la historia cosas de estas. Pues la palabra es para esto, no para que te la sepas simplemente. Porque mejor que se la sabían los doctores de Israel, no te la sabes tú. Se lo sabían de memoria casi todo el Antiguo Testamento. Y la crueldad infinita se apoderó de ellos al pie de la cruz, como os he dicho antes. Por lo tanto, que nadie se engañe. Hice la palabra. Y si esta fuera mi última predicación porque me fuera a dar un infarto, que no nos asustéis que no me va a dar,
Os diría, abrazaos al Evangelio, porque es ese surtidor que tenéis dentro de vosotros, ese surtidor que sale de afuera, en forma, repito, de predicación, en forma de abrazo, en forma de reconciliación, en forma de limosna, en forma de todo esto es la palabra, todo esto es el Evangelio. Esto y todo esto y mucho más que podrás ver por los doctores de la ley. Cuando tú das paso a la maldad, ya crece en ti sin que tú ni te des cuenta, porque lo ves hasta normal. Lo ves hasta como si fuera algo normal, como se ve normal hoy día el aborto, y hasta un derecho de la mujer. Y con esto muchas cosas más, para que no culpemos solamente a los abortistas o a las abortistas. Muchas cosas más que anidan dentro de ti se hacen verdad, porque tu maldad las ha pintado con el color de la verdad. Pues dice así, muchos entre la gente, al oír estas palabras de Jesús, una fuente de agua viva dentro de ti, que ya os he dicho cómo sale, Ya os he dicho cómo sale, en forma de perdón, y muchas cosas más, en forma de limosna, y muchas cosas más, etcétera, etcétera. Dijeron, muchos que oyeron esto, este verdaderamente es el profeta. Eh, eh, en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, creo que sí, se hablaba del Mesías como el gran profeta, ya con mayúscula, el que habla en nombre de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor, dijeron de Jesús los niños, ¿os acordáis, no? El Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Le reconocieron como el Mesías anunciado por Moisés, el profeta de todos los profetas, el Hijo de Dios. Pero otros decían, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? Es decir, el ungido, el Mesías. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendría de la descendencia de David? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los guardias que habían sido enviados por los sumos sacerdotes para detener a Jesucristo. Esto está, lo que os estoy leyendo es Juan 7 del 40 en adelante. Pero antes, el versículo 31 y 32 es el siguiente. Muchos entre la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿hará más señales de lo que ha hecho este? No, tiene que ser este. Eso decían, y lo oyeron los fariseos, y con ellos, pues todos aquellos, los sacerdotes, etcétera, que hacían esos comentarios, y entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Enviaron a los guardias para detener al Mesías, ¿no? Muy bien. Volvieron los guardias, y esta fue la respuesta a los fariseos. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos y les dijeron, los sumos sacerdotes y fariseos dijeron a los guardias, ¿por qué no lo habéis traído? ¿No lo habéis detenido? Respondieron los guardias, jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Los fariseos le respondieron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? Jesucristo, el gran embaucador. Jesucristo, sí, el gran embaucador. ¿Qué os parece? Jesucristo, camino, verdad y vida, el gran embaucador. Los guardias, que podían ser incluso hasta analfabetos, que no conocerían la Escritura, y si eran de la guarnición romana, pues menos todavía, se limitaron a decir, este hombre no habla como los demás, son palabras de vida las que tiene, ¿cómo le íbamos a detener? Y los sumos sacerdotes, que se sabía la palabra de memoria, le llamaron mentiroso. Sí, el versículo 32, los fariseos enviaron guardias para detenerle. Como no le detuvieron, salieron con esta inmensa barbaridad. La barbaridad de los mentirosos, de los hijos de Satanás. O perdón, para no ser tan fuerte, pero sí, los hijos de la mentira. Los que nos abrazamos al Evangelio o nos queremos abrazar del Evangelio, ¿sabéis de quién somos hijos? Sí, Padre, hijos de Dios. Vale, de acuerdo que sí. Pero para ser hijo de Dios, primero tienes que ser hijo del Evangelio. Somos hijos del Evangelio. Es nuestro libro. Mañana
tarde y noche. Padre, es que a mí me gusta mucho la vida de Santa Gertrudis. Léetela. Te hará más luminoso el Evangelio. Y San Francisco, yo he estado varias veces en Asís. Y he estado en Lourdes, he estado en Medjugorje, he estado en Fátima. Y todo eso me ha ayudado a ir al Evangelio. Y si no, no me hubiera servido para nada, ¿de acuerdo? Ahí estamos, hombre. Ahí estamos. Terminamos con esta profecía del libro de la sabiduría. La quiero leer, ¿sabéis por qué? Porque hemos visto lo que hicieron todo el pueblo de Israel. Todo, ¿eh? Todo cuando escogieron a Barrabás. Pero llevados por los dirigentes, fariseos, sus sacerdotes, que sin duda se lo sabían todo, 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 todo. Pues este texto que os voy a leer se lo sabían de memoria, y gran parte del pueblo también. Para deciros que cuando damos paso a la mentira, ya no somos ni sombra de lo que un día quisimos ser. Somos hijos de la mentira. La conversión es pasar de ser hijos de la mentira a ser hijos del Evangelio. Esto es lo que nos hace hijos de Dios. Como dice el Evangelio de San Juan 1:12, ¿no? A todos los que recibieron la palabra les dio poder para ser hijos de Dios. La palabra te concibe a ti nuevamente como hijo de Dios. Te concibe. La palabra se escucha, se recibe y se concibe, ¿vale? Eso es. No queda en un cuaderno de tus propósitos. Tienes que trabajar dentro de ti. Bueno, pues este texto que se lo sabían los escribas, fariseos, sumos sacerdotes y en general todo israelita, os lo voy a leer. Dice así, acerca del Mesías. Tendamos un lazo al justo que nos fastidia. A Jesucristo nos fastidia, hombre. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que buscan en mí la justicia, no toman la justicia por su mano. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que buscan la gloria de Dios despreciando su propia gloria. Todo esto era una denuncia brutal a la vida interna de estos señores. Tendamos lazo al justo que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de hablar y nos echa en cara faltas contra la ley, es decir, contra la palabra. Es brutal, estaba escrito todo. Y lo peor es que se lo sabían. Y peor aún, que lloraban cuando lo leían. Esto lo hemos visto en las películas porque es verdad. Porque era entonces así y todavía lo es. Sí, no es ningún pecado llorar sobre la palabra. Pero si son lágrimas de cocodrilo para hacer lo que te da la gana, estamos al mismo nivel que ellos. Sigo leyendo, no sé que me peguéis. Que me vais a pegar, lo sé. Bueno, nos echa culpa contra nuestra educación en la fe se refiere. Se gloria de tener conocimiento de Dios, se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche de nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible, por eso había que matarlo. Lleva una vida distinta de todos, sus caminos son extraños, nos tiene como bastardos, sí, les llamó vuestro padre Satanás, les dijo una vez, sí, Juan 8, buscarlo por ahí. Juan 8, buscarlo por ahí, que a lo mejor nos hace bien a todos. Sus caminos son extraños, claro, es el camino del Padre, entonces es el camino de la iniquidad, de una diferencia que hay. Lleva una vida distinta, etc. Veamos si sus palabras son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito. Si el justo es hijo de Dios, le asistirá, le librará de las manos de sus enemigos. Le sometamos al ultraje, al tormento, para conocer su fuerza, su entereza. Condenémoslo a una muerte afrentosa, pues según él, Dios le visitará. Veamos si sus palabras son verdaderas, veamos si su evangelio es verdadero, veamos si su amor a los enemigos es verdadero, veamos si su amor, a Dios por encima de todas las cosas es verdadero. Y murió desnudo en la cruz, sin nada. Y murió diciendo de sus enemigos, ¿qué dijo de sus enemigos? Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Sus enemigos eras tú el día que adulteraste. Y era yo, el día que tomé yo el nombre de Dios en vano, el día de mis infidelidades. Todos nosotros éramos sus enemigos en ese día. Y a todos nos dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Para saber tendrán que ir al Evangelio. Hermanos,
Demos gloria a Dios. No separéis del Evangelio, no separéis, no separéis. El Evangelio, fuente de vida, el Evangelio, el rostro de Dios, que nadie os engañe. Vida de vuestra vida, alma de vuestra alma, espíritu de vuestro espíritu, Dios vivo dentro de ti. San Ignacio en las persecuciones que decía, me refugio en el Evangelio. San Ignacio de Antioquía, que al final murió mártir. Y al decirse refugio en el Evangelio, ¿por qué lo decía? Decía, porque en él me encuentro con Jesucristo. Porque Jesucristo se identifica con su Evangelio. Que lo sepamos bien y que nadie nos engañe. Amén.